Muy buenas tardes a todos nuestros distinguidos miembros de la Sociedad Bolivariana de Colombia. En el día de hoy, todos los jueves que hemos tenido durante largo tiempo, pretendemos hacer un análisis de la situación que nos rodea en estos momentos. Infortunadamente, el país está en un estado de inquietud. No sabe bien qué nos pueda suceder pronto. Tiene algunas prevenciones, hay otras alegrías, pero de todas maneras estamos cerca a algunas incógnitas. De manera que en el día de hoy le hemos pedido a varios de nuestros miembros que por favor nos ayuden con sus conceptos y con sus presentaciones personales sobre lo que nos está sucediendo y sobre lo que pasó en las pasadas elecciones presidenciales. Las circunstancias que veníamos viviendo han cambiado, de manera que estamos frente a una situación que tenemos que afrontar con mucha meditación, coraje y sensatez, porque tenemos en nuestras manos pues, muy buena parte del pensamiento que orienta a nuestras fuerzas militares retiradas y a los hombres que admiran a Bolívar y mujeres y siguen sus enseñanzas como la base para desarrollar el patriotismo y mirar con optimismo el futuro de la patria. De manera que hoy tendremos el análisis de las elecciones de Colombia del año 2022, contando con los más ilustres historiadores, amigos de nuestra causa, a quienes les vamos a pedir que nos participen de sus conocimientos, de sus experiencias y de sus conocimientos. Entonces, vamos a iniciar con el primero que nos llegó, que es aquí nuestro coronel Manuel Moreno Riveros Mamorí, quien nos quiere decir alguna cosa. Adelante, mi coronel. Buenas tardes, mi coronel Santamaría, presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, todos los distinguidos y beneméritos historiadores que asisten a esta reunión virtual. Antes de iniciar mi corta intervención, tengo que resaltar la acrisolada misión que cumple mi coronel Santamaría en esta organización histórica, siendo un paradigma de cumplimiento por amor a servir y fortalecer la imagen de nuestro libertador Simón Bolívar. Y mi general Salcedo no se le queda atrás, porque también es un asistente asiduo a estas reuniones. Soy el teniente coronel Manuel Moreno Riveros, oficial del Ejército, secretario de la sociedad que me honra. Mi participación en este encuentro puse 2 días después del triunfo de Petro y lo envié a buena parte de las instituciones y empresas del país. Aclaro sí lo siguiente, que he puesto 4 videos, el primero antes de la primera elección, pasando esas elecciones, el segundo video, antes de la segunda elección de la última, también hice otro video y este es el cuarto que expongo para conocimiento de ustedes. Y es más o menos así lo que yo dije y repartí. Compatriotas de todo el territorio nacional y fuera de fronteras.
Realizadas las elecciones presidenciales del 19 de junio, triunfó el candidato Gustavo Petro con 11.200.200 votos y su contendor Rodolfo Hernández con 10.519.106. El primero de izquierda y el segundo de derecha, aspirando nosotros, los demócratas, que el viejo Rodolfo fuera el ganador. Pero precisamente, esa es la democracia, después de una campaña feroz y no vista, que tenía inquieto a los colombianos, siendo la ventaja de 700.000 votos para el ganador. Doctor Petro, usted aspiró a ser presidente y se cumplieron sus sueños. Ahora cumpla con el deseo de los colombianos a partir del 7 de agosto, que es robustecer la libertad y la democracia nacional, creyendo en sus ofertas, porque lo vimos visitando al Papa en Roma y nombrando a Dios. Y el Dios de Colombia no quiere más muertos, más violencia, más corrupción, más narcotráfico, menos clientelismo y menos pobreza, dándole garantías al rico, al industrial, al empresario y transportador, al integrante de la clase media, al pobre que no aguante hambre, al campesino que tenga lo necesario para vivir, al estudiante un camino fácil y a la mujer, al viejo y niño, protección para que tengan techo, salud y comida. Teniendo que felicitarlo por tan significativa y alta posición y responsabilidad, y cumpla el compromiso adquirido con los colombianos, dándole categoría y realidad al nombre del pacto histórico que lo llevó al poder, porque pacto es un tratado, un convenio, un acuerdo con la verdad, e histórico, algo digno de figurar en la historia. Y ambos términos no se han realizado sin saber qué ha entendido el pueblo con este par de vocablos que aunque suenan, aunque parecen bonitos, no saben entender y menos explicar. Presidente Petro, en su discurso de 41 minutos a las 7:30 de la noche del domingo en Movistar Arena, una vez elegido, tomé algunas notas donde le dijo a los compatriotas que ese día era histórico para la nueva Colombia, América Latina y el mundo, porque Colombia sería otra. Seguidamente habló del amor, habló del amor, repitiendo esta palabra varias veces, y que habría diálogo con entendimiento, comprensión, sin sectarismo político y sin odio, dando la bienvenida a la esperanza con oportunidades de cambio para evitar rebeldías. Continuó su intervención y le pidió al fiscal que liberara a los jóvenes presos y al procurador que restituya a los alcaldes elegidos popularmente, propuesta inoportuna y fuera del contexto jurídico. Con énfasis, comentaba que su gobierno sería un gobierno de la vida, con amor, justicia social y ambiental, y que el objetivo central de su gobierno sería la paz. Que no va a perseguir al oponente, porque el clima político no es de persecución ni de aislamiento, sino de respeto y diálogo, con un acuerdo regional y nacional para vivir en paz y no matarnos unos a otros, y que las juventudes y mujeres serían una garantía con una constitución viva para los derechos de la gente, y el viejo pueda tener una pensión y el niño, la niña un pan y la niña un pan para comer. Yo Manuel Moreno Riveros, quiero decirle a quienes me han escuchado y al país que soy un
soldado colombiano de la vieja guardia, sin pertenecer a partidos políticos liberal, conservador, y menos a la izquierda, porque repudio el comunismo. Soy un patriota que solamente desea el bienestar de mis hijas, nietos y todos mis connacionales, sin excepción, porque he conocido las tragedias familiares, sentimentales, económicas y regionales de la gente de la ciudad y del campo, a quienes los políticos de siempre han engañado con promesas que no cumplen, y de ahí el desprestigio del tradicionalismo mentiroso y embustero. El cambio que se requiere es sin intranquilizar a los colombianos, respetando su procedencia, estatus familiar y social, su profesión y los intereses ganados con trabajo y honestidad, como los servicios sociales adquiridos con dedicación en entidades oficiales. Doctor Petro, el manejo económico es un enorme reto que su gobierno tiene, porque la deuda extranjera es grande, la pobreza otro tanto, como también la paz. Usted ha dicho que el pueblo es libre en sus decisiones, debiendo ser acatado, rompiendo la polarización que tiene dividido al país. Su vicepresidenta dice que el diálogo es necesario para encontrar reconciliación. Y su esposa, Verónica, detrás de un micrófono llorando, pidiéndole a Dios paz y reconciliación, destacando que las mujeres serían progenitoras importantes en este mandato. Eso gusta, pero que se cumpla. Usted lidera la mitad de los colombianos, pero la otra mitad quedó en las urnas. Recupérenla para que haya unidad nacional y pueda gobernar. El presidente John F. Kennedy en algún momento dijo: se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar contra la otra mitad. El 19 de junio votaron 22.400.000 colombianos y son 38 millones de cédulas aptas para este ejercicio. Recordando que se necesita credibilidad y confianza, porque existe el 42% de pobres y usted ha prometido sanar esta pena nacional. Los colombianos estamos y seguimos muy lastimados por tantos soldados y policías sacrificados en los campos y avenidas del país en búsqueda de libertad y orden, sin querer más Venezuelas en América del Sur, donde solamente hablan quienes mantienen el poder y sus alfiles, mientras el pueblo sin salud bosteza en las calles con hambre. Una recomendación especial, señor presidente Petro, que hago con mi corazón disponible para entregárselo a mi patria si fuera menester, y es que deje quieto a los militares y policías en servicio activo, como a las reservas de las Fuerzas Armadas, quienes, como usted anuncia, desean un gobierno con toques de libertad y democracia. Y las fuerzas militares y la policía, las únicas instituciones listas, disponibles para sostener estos trascendentales términos que nos heredaron los libertadores, precisamente el 7 de agosto en el puente de Boyacá, y que la Carta Magna resalta. También expresó claramente de no reelección. Para todos estos menesteres de la República, el Congreso y la Corte Constitucional tendrán que jugar un papel muy destacado para que apruebe o rechace lo que no le convenga a los colombianos. Si se producen estos cambios y otros más, lo aplaudiremos y encontrará nuestro apoyo para que el gobernante que lo reemplace abrace ese ejemplo
y en las fronteras se pueda mostrar con orgullo nuestra bandera de liderazgo en América. Presidente Gustavo Petro, usted es un hombre astuto, preparado e inteligente. Cumpla con Colombia, que registra en la historia la democracia más antigua, firme y sólida del continente. Consérvela y consiéntela, y no pase como el Judas de las tres Américas, y como prometió usted, sin odio, sin persecución, con amor, con libertad y paz. Y así entonces, que viva la Atenas suramericana y estos cielos, mares y tierras bellas y hermosas, de propiedad exclusiva de los colombianos. Gracias. Muchas gracias, mi coronel, muy amable por su intervención. Ahora quiero invitar a cualquiera de los otros miembros de nuestra sociedad que tenga interés en intervenir. Oiga, mi coronel, pero ¿qué concepto da usted sobre lo que yo acabo de exponer? Muy bueno, me parece muy bien. Usted es un patriota. Usted está llamando la atención del señor presidente para que cumpla con lo que todos los colombianos estamos esperando, que es en realidad que se conserve la democracia, la paz y la vida normal en el país. Eso es lo que todos aspiramos. Fundamentalmente, me parece muy buena su intervención. Muchas gracias, mi coronel. Ahora le voy a pedir a nuestro ilustre historiador y amigo, el doctor Alberto Amigo, que nos diga algunas palabras sobre todo lo que está sucediendo y sobre la intervención de nuestro coronel. Quiero ante todo felicitar al coronel por la vehemencia con que defendió sus ideas, sus principios y creencias como antiguo oficial del ejército colombiano, como patriota. Yo lo felicito. Espero que me estén oyendo bien. Les agradezco la atención prestada. Mire, estamos ante una situación muy especial, muy particular, casi única en la historia colombiana. Lo que ocurrió en las elecciones pasadas, la primera vuelta, la segunda vuelta, no tiene antecedentes. Es decir, primero se trató de llevar al doctor Zuluaga a la candidatura. Algunos apoyaron a Fico también, entonces el presidente Uribe dio libertad para que votaran por lo que les pareciera. Por su lado, el Partido Conservador lanzó un candidato y este candidato sacó menos votos que el partido. Pero una cosa impresionante. Entonces, los candidatos moderados, que se pensaba que eran los que iban a barrer en las elecciones, desaparecieron. Se borraron del mapa. El centro se borró. Entonces, las situaciones que se vivieron fueron especialmente inquietantes. ¿Por qué pasó todo esto? Porque el país, en cierta forma, se dividió regionalmente en estas elecciones. Porque, por ejemplo, ninguno de los candidatos tradicionales tenía un vicepresidente de la costa, sobre todo para la segunda vuelta. Entonces, hizo mucha falta un vicepresidente de la costa, dentro de una situación también muy especial, y era que ya los parlamentarios habían gastado sus recursos y sus dineros para ir al Congreso. Y entonces estaban las bolsas vacías para sufragar votos, y de repente, como se dio esa polarización tan terrible en el país y un apasionamiento total de las gentes en las elecciones, nos encontramos con un fenómeno. La gente votó en contra, la gente no votó a favor de nadie, votó en contra, ni siquiera a favor de Petro. Petro era un accidente ahí, la gente votó en contra de otras cosas. Es posible que si no hubiera aparecido en el firmamento el doctor Hernández, el ingeniero, los votos de Petro hubieran sido mayores, porque había mucho descontento y sobre todo contra la corrupción. Entonces logró canalizar gran parte de esos votos que eran contra la corrupción. La gran pregunta, el millón de dólares,
es por qué progresa tanto la corrupción en Colombia. Muy sencillo. Que un político, un hombre de Estado, de los pocos que ha habido en nuestra historia que han sido rarísimos, Álvaro Gómez Hurtado, se proponía acabar con el régimen, ese régimen amorfo que no tenía partido ni liberal, ni conservador, ni de ninguna especie, pero que estaba en todas partes, no daba la cara y estaba metiendo las garras abusivas en el tesoro público. Entonces había que acabar con eso, pero resulta que a este doctor Álvaro Gómez lo asesinaron. Un crimen de Estado que está todavía en la impunidad y el régimen sigue. El régimen ha seguido funcionando en todos los gobiernos. No importa quién sea el jefe del Estado, de qué tendencia sea, el régimen se mueve como las raposas por debajo de cuerda y va haciendo todos esos eventos de corrupción. Entonces en Colombia tenemos un drama terrible. En medio de toda la palabrería política, resulta que a los niños les roban el almuerzo, les roban la comida en los colegios públicos. Entonces tenemos que los niños peor alimentados de Colombia, que son los de La Guajira, los políticos, algunos de los políticos de La Guajira les roban los alimentos. Y así pasa en otras partes del país, en la Amazonía, en otros lugares. Y todos esos problemas sociales se han ido acumulando. Y resulta que algunos neoliberales extremos, yo soy neoliberal en algunos aspectos, que algunos neoliberales extremos resolvieron en Colombia que los problemas sociales se resolvían solos. Y resulta que eso no ocurre nunca. Hay que tener también la intervención del Estado. Y con los arreglos que hicimos nosotros para el comercio libre, los tratados de comercio, acabamos con entidades como la Caja Agraria. La Caja Agraria fue la entidad más importante para romper el ciclo del atraso en Colombia, para dar crédito a las poblaciones alejadas y dar desarrollo, y que después de un tiempo que había Caja Agraria, empezaba a funcionar la agricultura y otras actividades comerciales y se le da luz eléctrica al sitio. Entonces, ¿qué pasó? La guerrilla se dedicó a volar las sedes de la Caja Agraria, a asaltarlas y a volar las sedes de la policía. Esto durante 50 años. Obviamente, el atraso cundió por todas las regiones y fuera de eso después entraron los cultivos ilícitos y nos encontramos con que el 70% del territorio es un territorio abandonado a la soberanía nacional, donde de vez en cuando las tropas con gran esfuerzo logran penetrar y después se van porque no pueden estar ahí por razones obvias. Entonces no hemos logrado los colombianos obtener la soberanía nacional en todo el territorio como debe ser. Yo a veces pongo un ejemplo muy simple. Simón Bolívar, cuando estaba de presidente de Colombia, indagó por el Canal del Atrato, qué pasaba en el Atrato, entre el Pacífico y el Atlántico y el Pacífico. No. Preguntó al gobernador, ¿cuál es la distancia? Dijo, 30 millas. Entonces les dije, bueno, vayan a trabajar allá, compren todo lo que necesiten, en aquella época era a mano, con palas, con todo, picas, trabajando, y fueron ellos a hacer eso, trabajo. Imagínense la importancia de haber comunicado el Atlántico con el Pacífico por esas zonas, que hoy es la región donde la economía mundial más se mueve. Pero Bolívar tuvo que ir con el ejército colombiano, porque ante todo él representaba el ejército colombiano, porque él había creado Colombia, y él y Sucre, la neta, estos personajes, de todos miembros del ejército colombiano, se fue para el sur, y aquí dejó encargado al vicepresidente Santander, que le pareció que eso no era tan importante, o algún problema hubo con el presupuesto, porque también los gastos de guerra eran inmensos, y no se apoyó esa idea, se abandonó. Entonces, nosotros hemos venido atentando contra el desarrollo nacional, atentando contra la soberanía nacional, y por eso no hemos logrado los mismos avances que han logrado, por ejemplo, otros países. Un país como Brasil. Nosotros somos tan extensos como un pequeño estado de Brasil. Sin embargo, Brasil ejerce la soberanía nacional en todos los estados del país, en todas partes. Allá hubo intentos de guerrillas y la liquidaron. Hubo intento de fenestrar a los militares, y los militares más bien se empotraron en el poder durante largo tiempo. Y después, Pires Goncalves, el general ese extraordinario, le tocaba la dictadura, dijo, no señores, no voy a ser dictador, ya está maduro otra vez para la democracia en Brasil, y convocó a las elecciones para que hubiera democracia. Ese patriotismo, los militares de Brasil, debemos tenerlo nosotros también en Colombia, porque el primer baluarte de una democracia son sus fuerzas armadas, su ejército, su aviación, su marina, su policía. Nosotros tenemos un ejército en Colombia que es profesional, que es apolítico,
que es un ejército que no interviene en las rencillas de los partidos y que se le da armas precisamente para que defienda la soberanía, para respaldarlo en todo momento y para defender las fronteras y la estabilidad del Estado. Si aquí, lo he dicho varias veces, si por 8 días se acuartelara al ejército, se acuartelara a la policía, mire, estarían pidiendo auxilio todos los señores de izquierda, derecha y izquierda, porque serían asaltados hasta en sus propias casas. Entonces, lo que ofrece la fuerza militar en Colombia es precisamente que los vándalos, los terroristas no se tomen este país, porque usted sabe muy bien, coronel y todos los demás que me están oyendo, que una minoría decidida, un par de terroristas pueden poner en jaque un país. Entonces nosotros tenemos que fortalecer estas Fuerzas Armadas y decirle al señor presidente Petro que es fundamental, no importa si el gobierno es de signo de izquierda, si es de derecha, si es de extrema derecha o de centro, es fundamental en Colombia, dada nuestra peculiaridad geográfica y los desafíos que tenemos por cuenta de los cultivos ilícitos y otros delitos que se cometen en nuestro país. El 70% de la riqueza colombiana en este momento está saliendo por nuestras fronteras. El oro, el coltán, todo esto se sale del país. ¿Y quiénes lo compran? Las multinacionales, lo compran en Brasil y en otros países de la frontera. Nosotros no controlamos la soberanía, porque esto no puede hacerlo todo, no puede estar controlando las ciudades, no puede estar activando contra el terrorismo, no puede estar tratando de ejercer la soberanía y al mismo tiempo controlando la explotación minera. Entonces, todas estas cosas tenemos que colaborar de alguna manera con el nuevo gobierno. ¿En qué sentido? Como se votó en contra, unos votaron contra la supuesta oligarquía, otros votaron contra la oligarquía partidista, otros votaron contra la izquierda, otros votaron contra la derecha. Pero en realidad no hubo un líder tradicional, un hombre de Estado que estuviera empujando las elecciones. No apareció, no lo había. Entonces la política se rebajó en extremo en Colombia y se votó emocionalmente por unos candidatos. Inclusive Petro, que es el que más disciplina política tuvo, que tenía un partido organizado detrás, que se tomó la molestia de llamar a otros de otros partidos para que se sumaran a él y por eso logró la presidencia. Él escasamente habló de unas cosas que podría hacer o no hacer en el gobierno, como es acabar con la explotación petrolera, como es abolir en cierta forma las pensiones o cambiar el sistema de pensiones. Unas pocas cosas, pero son deseos del candidato en ese momento. No es un programa de gobierno, él no debatió con un programa de gobierno. Y muchas veces, además, como decía Ortega y Gasset, famoso filósofo español, cuando un candidato gana la presidencia, llega al palacio, se sienta en el escritorio presidencial, encuentra que desde ahí la realidad es muy distinta a la que le pintaron y a la que él creía en campaña. Entonces, en este momento vamos a tener un Petro que se encuentra con una situación muy difícil y por lo menos ha nombrado a una persona bastante capaz, bastante inteligente, bastante experimentada, como es el doctor José Antonio Campo en Hacienda. Entonces eso pues da una garantía de que mientras él está ahí tratará de ser prudente, hacer las cosas lo mejor posible. Entonces tenemos que pensar en eso. Pero tenemos que también lograr que las ideas democráticas del Libertador que nosotros defendemos, que nosotros estudiamos, que nosotros divulgamos, se tengan en cuenta en el país, porque él se refería a algo, él nunca dudó al electorado, jamás. Él no era como estos políticos ahora que salen a decirle bellezas al electorado y tal, que son los mejores, que son los magníficos. No. Él dudaba profundamente de la capacidad, de la formación cultural de nuestros ciudadanos para ejercer la democracia. Él temía que los compraran, él temía que les hicieran fraude de las elecciones, los más vivos. Él temía que el dinero los corrompiera, entonces él quería, por eso quiso tener un Senado hereditario, porque sabía que el Congreso podía ser, en el momento en que hayan en manos, imagínense, legisladores que compran su curul, legisladores que gastan miles y miles de millones, siendo cuando llegan al Congreso no tienen un centavo y gastan millones, eso pues es algo paradójico, es algo que por lo menos llama como la atención. Entonces Bolívar estaba contra todo eso y nosotros tenemos que restablecer, presionar para que se restablezca la verdadera democracia en Colombia. Nosotros hemos visto que aquí ha surgido una promoción de candidatos negros de Chocó, de otras partes del Pacífico, como vicepresidentes. Aquí no hay racismo, aquí todos somos iguales, no hemos tenido racismo, aquí nadie se siente, como yo lo decía el otro día,
de sangre azul, es decir, hijo de los dioses griegos y de los mortales, ¿no? Aquí todos somos comunes y corrientes, ¿no? Unos más nadie que otros, otros más conocidos, otros más conocidos, somos los mismos. Entonces, y lo que no nos sorprende tampoco que haya sido elegida una vicepresidente de color, porque resulta que Estados Unidos, donde sí hay racismo, donde hay mucha gente que considera raza aria, esas cosas, ha habido ya un presidente negro, y eso fue un gran avance para Estados Unidos. Muy bueno, la multirracialidad. Y aquí nosotros, todos los que estamos negros, blancos, pálidos, de todo pelambre, pertenecemos a una cosa que es la hispanidad, porque hablamos castellano, y el castellano fue el que unió a América, gracias a Dios por la Isabel la Católica, que fue la que mandó traer gente de Castilla acá, y después Carlos III oficializó el castellano, porque ya nadie hablaba sino castellano, yo mismo hablaba los lenguajes de las tribus, y esto comunitó el continente de punta a punta, esto y la religión católica, y los valores universales de Occidente que teníamos nosotros y que todavía profesamos. Entonces, nosotros tenemos muchos factores importantísimos de orden, de autoridad, de legalidad, de defensa de las Fuerzas Armadas, de defensa de la propiedad privada, de defensa de la democracia, que están vigentes. Entonces, esas banderas tenemos que enarbolarlas y tenemos que dar a conocer a todos los colombianos, porque en las pasadas elecciones no se movió un solo tema ideológico, un solo tema central que obligara a la gente a pensar, sino todos solo temas emocionales. Y por eso precisamente llegamos a una sin salida, ¿no? Era como un concurso de esos que hacen los niños cuando los pueden a jugar a la piñata. Entonces la presidencia se convertía para cada grupo en una piñata. Entonces había de derecha, de izquierda, de centro, de todas las tendencias. La gente de la calle se decía, pero ¿estos qué? Estos no son antagonistas, este no es que de izquierda contra las de la derecha, todos están diciendo lo mismo, todos se insultan, todos se desprecian, todos dicen cosas repugnantes unos de los otros, y no había política, no había alta política por ninguna parte. Entonces nosotros tratemos, ojalá, que vuelva a la alta política y esperemos que haya una verdadera agenda de cambio, que se conozca en el alto gobierno de la ley. Como usted dice, coronel, se pueda influir también desde nuestro lado para poder asumir realmente una conducta verdadera frente a lo que está pasando en el país. Tenemos que entender que el nuevo presidente está bajo la presión de todos esos grupos de izquierda, de los grupos subversivos, de gentes demenciales algunas, pero también de gentes cuerdas, de gentes sensatas, de muchas personas que pueden contribuir a que se restablezca orden en el país. Estamos apenas dando los primeros pasos y no podemos dar palos de ciego sin saber para dónde se dirige esto. Pero tenemos el deber, ante todo, y eso lo he dicho en varios foros que me han invitado, de defender las Fuerzas Armadas. El día que se descuadernen las Fuerzas Armadas de Colombia, ese día se acaba la democracia colombiana. Las pasadas elecciones se dieron sin incidentes que lamentar, se dieron libremente, se dieron de una manera importante, aunque no supimos exactamente qué pasó en la registraduría, gracias a las Fuerzas Armadas. No hubo un incidente que lamentar. Entonces, vemos que ese es el sostén principal de nuestra democracia. Entonces, tenemos que apoyarla, divulgar esto. Hay cosas buenas en medio de tantas cosas malas que han pasado, hay hechos políticos interesantes. La salud, la cobertura de salud en Colombia ha llegado casi al 90%, según el DANE. Esto es importantísimo porque eso acaba con una gran desigualdad. Inclusive los venezolanos están cubiertos, muchos de los venezolanos que están en Colombia están cubiertos por la salud. Esto es importantísimo para el país, porque eso evita que haya tanto caos, tanto desorden, tanta desigualdad. Pero tenemos 20 millones de pobres en situación grave y tenemos que hacer lo que quería el doctor Álvaro Gómez, que es desarrollar el país, hacer desarrollo. Necesitamos otra vez que haya un plan nacional de desarrollo, como él quería, que sea una combinación de esfuerzos del Estado y de los particulares para en determinadas áreas intervenir y movilizar el desarrollo. Nosotros, en vez de avanzar, hemos retrocedido en muchos campos, por desgracia. Y antes teníamos algunas industrias competitivas exteriormente y ahora se han liquidado, han entrado en concordato, han desaparecido. Entonces tenemos que darle un buen impulso, un fuerte impulso a la seguridad y sobre todo tenemos que ponerle el ojo también a la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional, de acuerdo a la actual Carta del 91 y de acuerdo ya a una tradición en que se ha convertido eso, legisla. Entonces imagínense ustedes, nosotros con todas las cortes que tenemos, con
el derecho a la tutela, que lo aplica para todo. Aquí hay alguien que lleva un caso jurídico durante 10 años, el Consejo de Estado le falla a favor, le interpone inmediatamente una tutela. En Colombia no hay seguridad jurídica. Entonces, si no hay democracia, porque no hay senadores que sean del Pacífico, no hay senadores que representen a las zonas olvidadas, a los departamentos más pobres, y fuera de eso la Corte Constitucional legisla, no tenemos una verdadera democracia. Es decir, esa democracia de que tanto nos ufanamos, de que tanto hablamos, hay que construirla, hay que reconstruirla, hay que refomentarla, ¿no? Entonces, es una tarea que debemos desempeñar, y quizás los más llamados a cumplir con ese deber son los militares que fueron formados en los cuarteles, en las academias militares, en la universidad militar, en los colegios militares, para que transmitan esos valores patrios a todos los colombianos y a todas las gentes. Este es un momento crucial de la vida colombiana, en que ante todo, como decía nuestro presidente Miguel Santa María Dávila, tenemos que tener las ideas muy claras, tenemos que mirar hacia el futuro con un sentido de reconstruir la libertad, de reconstruir el orden, de reconstruir las instituciones, y seguramente habrán grandes investigaciones sobre la corrupción en los últimos años de los sucesivos gobiernos para establecer quiénes son los que han desfalcado el Estado y castigar unos cuantos. No se puede castigar a todos porque la justicia no es tan extensa, no llega tan lejos, pero sí hay que crear un precedente. El Libertador proponía en el Perú y sacó un decreto, no solo proponía, sino un decreto por medio del cual se fusilaba a los corruptos. Lo mismo Sucre en Bolivia aplicó un decreto similar. Es posible que en un momento dado, si esto sigue como va, si las arcas del Estado siguen siendo asaltadas impunemente, llegue un momento que algún gobernante o el pueblo exijan que se le aplique a unos cuantos de esos corruptos la pena de muerte. Y eso tendría pues el aplauso de toda la población. Por otro lado, pedimos que tener paciencia, porque los partidos quedaron pues golpeados en todos sus principios, en toda su organización, en toda su credibilidad, y fueron derrotados por un solo candidato, ¿no? Primero, Rodrigo Hernández también los derrotó en un momento dado, algunos de ellos. Entonces hay que reconstruirlos también, porque lo que ha pasado, lo que la gente no se da cuenta, pero es que el pueblo había perdido la credibilidad en sus partidos. Hay que devolvérsela a los que tenemos principios de autoridad, principios conservadores, principios liberales. Tenemos que volver a fomentar esas ideas y esas tesis, porque también hay algo que estamos viendo, es que la juventud de hoy no tiene ningún ideal, no encuentra dirigentes que los orienten, se encuentra, se siente olvidada, se siente utilizada por los partidos. Entonces también hay que darles a ellos valores de autoridad, el deber ser que llamaba Hegel, para que ellos sientan que están comprometidos con una nación que es Colombia, y que con Colombia pueden jugar un papel aquí en todo momento, y además Colombia tiene que volver a ocupar un lugar entre las naciones del mundo. Miren, el gobierno del presidente Ospina Pérez, solo para recordar un caso, se logró que en ese entonces Alberto Lleras forjara la OEA, la Organización de Estados Americanos. Él fue el creador de la OEA y fue su primer secretario general. Se logró que nada menos Eduardo Zuleta Ángel en Londres presidiera el comité que crea las Naciones Unidas. Óiganlo bien, el nuevo comité que creó las Naciones Unidas era colombiano. Y nosotros jugamos un papel trascendental en toda la política latinoamericana de exterior en defensa de la democracia, porque nos jugamos todas contra los estados totalitarios y contra los estados comunistas. Ese papel que jugaba Colombia ya no lo hemos jugado. El último personaje que tuvo alguna figuración en Punta del Este, se enfrentó al Che Guevara, fue Álvaro Gómez Hurtado como delegado de Colombia, pero eso no volvió a suceder nunca, ¿no? Porque por lo general a esas altas posiciones llegaron personajes grises, personajes que no tenían esa estatura intelectual, y Colombia ha quedado rezagada en el campo internacional. Nosotros tenemos problemas fronterizos enormes con Nicaragua, por ejemplo. Ahora con esa alianza entre Nicaragua y Rusia, pues va a ser cada vez más difícil defender nuestros intereses. Y así se están presentando unos casos muy graves. Otra cosa es que de repente pensemos que Colombia no es una dictadura. Colombia, el presidente tiene unos
deberes y unos derechos que le confiere la Constitución, pero no es el dueño y amo de la República. El presidente necesita del Congreso, el presidente necesita de las instituciones, el presidente necesita de la opinión pública. Piense usted lo que está pasando en el Perú. Llegó el señor Castillo a la presidencia, un antiguo maestro, llegó contra todos, también un voto en contra, tal. Y en este momento, ese presidente Castillo ya se aprobó que lo juzguen por corrupción, porque encontraron una serie de delitos que cometió su secretario general con el apoyo de él, parientes de él, y está con una serie de hechos, y seguramente el señor Castillo va a terminar en la cárcel. Y además allá, todos los reservistas de una gran concentración pública en la que dijeron que darían sus vidas por la democracia si era necesario y porque el país no cayera en los extremismos. Entonces, ese es un ejemplo en América importante, porque yo creo que Castillo no lleva en años en el poder, ¿no? Esperemos ahora, porque nosotros estamos ligados a América, que el presidente Lazo del Ecuador no se nos vaya a caer. Ahora ha hecho un gran esfuerzo, logró soportar lo que es la llegada de la Alianza Indígena hasta Quito, y pidieron algunos extremistas. Entonces el expresidente Correa pidió su destitución, pero por fortuna la Asamblea la rechazó. Lazo es un presidente de orden, es un presidente conservador, es un banquero, es un hombre capaz. Entonces sería importantísimo. Tenemos también nosotros a la calle en Uruguay, un joven presidente, uno de los más jóvenes de América, de corte conservador, que sucedió a los socialistas allá. Y tenemos a Bolsonaro, que en este momento en las encuestas está muy abajo, pero de repente puede dar un vuelco porque él es un personaje pues, que a veces logra cosas imposibles con su estilo, con su manera de ser y de actuar. Pero el manejo de la pandemia le ha causado grandes problemas. Y mientras Lula, la justicia no solo anuló los cargos contra él, sino que Lula es el candidato que en este momento va en el 47%, 50% de algunas encuestas, mientras el otro está en el 25%. Ve que es una estratega militar, sabe muy bien que si perdiéramos Brasil para las fuerzas del orden, de estabilidad de América, pues estaríamos muy mal, porque Brasil es un país que obviamente ejerce en América un influjo total, tiene fronteras con los más principales países de Colombia, tiene un peso geopolítico extraordinario, es un país desarrollado en algunas regiones del país, el desarrollo desigual, pero es capaz de producir una bomba atómica, se quiere, produce los Gambarders, uno de los mejores aviones del mundo. Es decir, es un país muy especial. Esperemos que ojalá se logre salvar esa situación. Y mientras tanto, acá tenemos el deber de defender nuestras ideas, nuestras tesis y prepararnos para las próximas elecciones. Vamos a apoyar a nuestra gente para que vaya a las alcaldías. Porque es que aquí no es que llegó la izquierda ahora al poder, la izquierda estaba desde antes en Bogotá, hace 20 años, la izquierda estaba en Cali, la izquierda estaba en Santa Marta, en muchas partes. Incluso este de Medellín no es tan de izquierda, pero es un personaje más bien de corte nacionalista, pero tenemos que llevar a las alcaldías a gente nueva, a gente capaz, a gente de orden, a gente sobre todo creyente en la democracia, porque nuestra tarea es defender la libertad y la democracia, de todo, y defender para eso a las Fuerzas Armadas, que son el sostén de todo eso, es la columna vertebral del sistema. Aquí hay dos columnas vertebrales, una teórica, que es la Constitución, que es la que sostiene la legalidad, que sostiene todas estas cosas. El Código Civil, que es la que impide que se mate la gente por la propiedad, y que haya una autoridad, y que haya un respeto por la propiedad privada, y desde luego las Fuerzas Armadas, que además, gracias a ellas se evita que se maten los unos a los otros en las legiones de violencia política. Es que aquí están matando líderes sociales todos los días, y antilíderes, y gente de toda la condición en las zonas de la periferia, y eso no puede seguir. Nosotros tenemos que traer la paz, por eso es la libertad, la paz y la justicia y la democracia que debemos defender. Esa es la tesis mía más o menos. Claro, muy interesante, me parece muy interesante la presentación de Alberto. Ahora quiero invitar a los otros miembros de nuestra sociedad que intervengan, que den sus ideas sobre estas circunstancias que estamos viviendo. Yo sé que todos tienen muy buen ánimo y muy buena idea de cómo debemos paliar esta situación. De manera que los invito muy cordialmente a que participen. A ver, Jaime, adelante.
Gracias, señor presidente. Bueno, después de escuchar al doctor Abello, como siempre, con sus magistrales intervenciones, voy a referirme solamente a algunos aspectos coyunturales, pero también muchas de las cosas que el doctor Abello mencionó, pues me sirven como telón de fondo. El doctor Santamaría hablaba al comienzo de que estamos inquietos por cuestiones obviamente que producen incertidumbre, y también habló de que hay algunas alegrías. Sí, efectivamente voy a referirme a cuestiones realmente negativas y a otras pues que parecen ser esperanzadoras. A estas alturas por lo menos hay una cierta perspectiva histórica, todavía pues, falta muchísimo, pero con respecto al 19 de junio pues estamos con un poquito más de elementos que lo que teníamos la semana anterior. En cuanto a las malas noticias, pues de alguna manera todos nos hemos enterado, por ejemplo, sobre lo que significó el impacto en los indicadores económicos, el dólar, por ejemplo, cómo se afectó los mercados financieros, las acciones, específicamente Ecopetrol. Escuché un dato precisamente que Ecopetrol había perdido 30 billones apenas en estos días en su patrimonio. No sé si la cifra sea muy exagerada, pero eso lo escuché de una fuente de alta fidelidad. Se habla de que la deuda puede subir un 25%, algo pues bastante negativo para el país, pues que está bastante endeudado en estos momentos. También de la contracción de la economía, no solamente por la elección de el señor Petro, sino también pues por la situación exterior, la situación internacional. También se habla de que va a haber menos inversión extranjera y colombiana, específicamente en minería y petróleo, todo esto pues debido precisamente a los planteamientos que ha hecho el presidente electo. Se habla también de fuga de capitales y se habla de un cierto desaprovechamiento del momentum de crecimiento económico. La verdad es que el gobierno actual ha logrado una reactivación económica bastante importante. Se prevé un crecimiento superior al 6% para este año. Bien, en ese contexto, pues encontramos de todas maneras a partir del discurso del presidente pues esta llamada al gran acuerdo nacional, que realmente no es nada nuevo. Todo presidente en una democracia siempre convoca a todas las fuerzas vivas de la nación, pero parece que de alguna manera algunas cosas ya las mencionó el doctor Abello y el presidente, pues dan a entender de que pudiera, por eso no llamo buenas noticias, pero sí por lo menos esperanzadoras. El presidente logró en una forma bastante rápida, el presidente electo, mayorías en el Congreso. Eso naturalmente pues le va a asegurar, le empieza a asegurar lo que podría ser la aprobación de la temida, precisamente por los interrogantes que al respecto hay de la reforma tributaria y de otros obviamente aspectos y proyectos. Producto también ha sido el diálogo que ha promovido. Ya se reunió el presidente electo con su contendor, el ingeniero Rodolfo Hernández, y sobre todo muy importante la reunión con el expresidente Uribe. Realmente el tono, las noticias que recibimos sobre el tono muy respetuoso, muy alto, la propuesta que le hace el presidente Uribe al presidente electo de que mantengan un canal abierto, la aquiescencia por parte
del presidente electo en ese sentido, pues no dejan de ser esperanzadores, efectivamente. Luego también viene otro aspecto positivo. No sé si el doctor Santamaría también era lo que mencionó de algunas alegrías. Y es el nombramiento, bueno, nombramiento aún no, pero sí designación de ministros, específicamente empezando por el de Hacienda, ministro de una enorme importancia, y llega precisamente el doctor José Antonio Campo, que ha sido pues muy bien recibido, prácticamente no se ha escuchado ninguna voz en contra. También yo diría que del mismo doctor Álvaro Leiva, sí, él ha tenido sus acercamientos con la izquierda en su momento, pero más de puente realmente, cuando lo de La Paz, él viene pues, del partido conservador, hijo de Jorge Leiva, que fue todo un personaje en épocas anteriores, en fin. También otros ministros que si bien es cierto que han tenido cierta inclinación al progresismo, el mismo Alejandro Gaviria, la misma Cecilia López, que muy probablemente van a estar en planación nacional, la segunda y el primero en educación, pues son de todas maneras personas del establecimiento. Esto naturalmente debe tener aburridos, por decirlo de alguna manera, a personajes de la izquierda dura, de la izquierda extrema, que pensarían seguramente que irían a monopolizar las altas posiciones del Estado. Muy buena señal ha sido precisamente sobre todo la designación de Ocampo para los mercados, porque el dólar pues ha seguido bajando, la situación de Ecopetrol muy delicada, cada día que pasa y que no había una señal, ya veremos esto de Ocampo en los indicadores de aquí a mañana, cómo se refleja. Por otra parte, quisiera mencionar muy brevemente algunos aspectos relacionados con el impacto regional. Voy a compartir algunas notas de un informe de Andrés Oppenheimer que me pareció bastante interesante. Agrego algunas otras de otras reflexiones mías sobre el impacto regional del triunfo de Petro en Colombia. Se parte de advertir la creencia de que habría un bloque izquierdista en América Latina que incluiría a México, Argentina, Chile, a Perú, ahora Colombia y posiblemente que Brasil, como lo comentaba el doctor Abello, pues realmente nos gusta o no, pero la probabilidad de que suba Lula es bastante alta según los sondeos de opinión. Eso es muy posible realmente, pero hay varias razones, coincido con Oppenheimer, en el sentido en que esta nueva marea rosa, como la llama él, de gobiernos izquierdistas, sería mucho más débil y más moderada que ese bloque antiimperialista que lideró Hugo Chávez durante la primera década del siglo XXI. Básicamente, podemos sustentarlos en los siguientes aspectos. En primer lugar, habría una diferencia entre lo que sucedió hacia el año 2000 en cuanto al auge de los precios mundiales de las materias básicas o primas, con respecto precisamente a la situación actual. Vamos a tener precisamente que la mayoría de las economías latinoamericanas están o en la bancarrota o muy cercanas a la bancarrota. El efecto de
del COVID-19, la caída de tasas de crecimiento. Venezuela, que en un momento dado fue un gran impulsador de estas aventuras ideológicas, ya no es la misma, obviamente, es un país muy pobre en este momento. En segundo lugar, pudiéramos ver también que los lazos diplomáticos con Venezuela, si bien es cierto que se restablecerían, como efectivamente se ha anunciado, de todas maneras parece ser que habría una prudente distancia con respecto a Maduro. En tercer lugar, iríamos a tener entonces que un nuevo bloque izquierdista latinoamericano no podría darse el lujo de resucitar ese discurso antiestadounidense, antiimperialista de principios de siglo, entre otras cosas porque necesitan urgentemente, y lo necesita el país, inversión extranjera. En cuarto lugar, es probable que algunos de los gobiernos de esto que se van a llamar la marea rosa sean derrotados en las urnas en el corto plazo. Ese es el caso, por ejemplo, de Argentina, que celebrará elecciones el año entrante, y prácticamente todas las encuestas lo que indican es precisamente que triunfará la oposición de centro derecha. En Perú, ya lo mencionó el doctor Abello, pues podemos advertir que realmente el presidente está pendiente de un hilo. Y aunque en México el partido de izquierda populista tiene su liderazgo en las encuestas, de todas maneras se vería muy perjudicado en el caso de que la recesión en Estados Unidos, que naturalmente ocurrirá muy probablemente, le afecte de una manera bastante determinante. En suma, entonces, aun cuando el presidente electo en épocas anteriores ha sido aliado de Venezuela, incluso en alguna oportunidad escuchamos al presidente Uribe diciendo que eso de que el presidente electo en su momento hubiera sido discípulo de Chávez, quién sabe, dijo el expresidente Uribe, ¿no sería más bien lo contrario? Me pareció un poco suspicaz, pero por lo menos digno de análisis. Si bien es cierto entonces que miembros de su coalición de izquierda, de la izquierda dura, digo yo, todavía sueñan con la izquierda jurásica de Cuba, definitivamente no pudiéramos descartar que Petro pueda sucumbir a esos instintos populistas, y que también, burlando la Constitución y mancillando la autonomía del Banco de la República, empiece a imprimir dinero con el ánimo de satisfacer esas inmensas expectativas que creó precisamente en su campaña. Desde luego, todo eso es posible, hasta incluso de que intente mantenerse en el poder por tiempo indefinido, aun cuando lo ha prometido varias veces de que no sea así. Sin embargo, quizá valga la pena coincidir con Oppenheimer en que por ahora vale la pena darle un beneficio de duda al presidente electo, en el sentido en que precisamente será la estabilidad, la confianza, la inversión y lo que vaya a orientar el progreso del país. Por último, quería mencionar en una reciente, creo que fue ayer o antier como que fue, una reciente entrevista a Moisés Naim sobre su libro La revancha de los poderosos,
él destaca cómo y defiende la tesis de que el porvenir de la democracia estaría en las alianzas entre gente que se detesta, como lo dice concretamente. Es decir, aquí estaríamos, entre otras cosas, en una situación que bastante concretaría esta hipótesis de Moisés Naim. Bueno, hasta ahí sería lo que quería aportar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante su intervención. A ver, gracias. Muy interesante tu manera de empezar. Gracias. ¿A quién nos quiere ilustrar? Presidente, mucho gusto. General Salcedo. Sí, muy brevemente, primero resaltar la vehemencia de Mamorí, como siempre, sale a relucir su calidad de lancero, instructor de lanceros y de presidente de Interlanza durante muchos años, de manera que ese es su gran calibre, la vehemencia con que interpreta, con que lanza sus opiniones. Y después, pues, nuestro querido expositor, el doctor Abello, de manera que es una nota extraordinaria porque su gran conocimiento sobre el desarrollo de los países de América, de Colombia, los grandes proyectos truncados o las grandes posibilidades que tiene el país, mientras tanto no haya fuerzas, como usted lo dijo, presidente, que se tratan de quedar con todo lo bueno que tiene el país. Y nuestro querido amigo, el expositor, el doctor Casabuena, pues entonces tiene unas opiniones muy acertadas y una gran experiencia también en el análisis de este tipo. ¿Qué quería yo? Sencillamente algunas cosas puntuales. Primero, ya los nombramientos de ciertos ministros que ya se conocen. El doctor Prada, venido de las toldas del expresidente Juan Manuel Santos. El doctor Ocampo, procedente también de las toldas de partidos políticos tradicionales. Excelente funcionario y hay mucha confianza en que el Ministerio de Hacienda está bien cuidado. El doctor Leiva creo que es un gran error, porque para empezar, pues tendrá que manejar muy bien sus relaciones exteriores para conseguir la visa de los Estados Unidos, porque creo que todavía no se la han adjudicado y no fácilmente se la van a dar. De manera que él viene de las toldas, no como miembro activo y armado de las FARC, pero sí ha sido un hombre que ha estado siempre vinculado al rescate de los miles de detenidos que tenían las FARC allá, y se dice por las malas lenguas, a mí no me consta, que cobraba una cantidad X o Y con destino a los jefes de los frentes guerrilleros que pudieran tener a los secuestrados. El Ministerio de la Defensa. El Ministerio de la Defensa, hay una dama, no se sabe todavía, no está identificada, hay damas muy ilustres, muy inteligentes, pero es que manejar el Ministerio de Defensa es una cosa sumamente compleja. Sí, los militares que manejan o que han llegado a manejar el Ministerio de Defensa han tenido problemas, porque cuando llegan allá encuentran una situación diferente, porque ya solamente
en las intervenciones en el Congreso es donde se puede medir verdaderamente la capacidad de un ministro de Defensa Militar. Hemos tenido excelentes ministros de Defensa Militar. Pero de ahí para adelante, cuando vienen los ministros de Defensa Civil, ahí empieza el pistoneo en la parte plana. Si fusionamos una situación como el mamotreto que recibió hoy el presidente del padre de Ruz, de una comisión disque de la verdad, cuando quien les habla y 9 militares más llenamos los papeles para ser parte de la comisión de la verdad, teniendo una experiencia muy importante en el manejo del conflicto y en los enfrentamientos de todo tipo. Porque es que cuando uno empieza de subteniente y va allá y está en Puente Nacional o en Quinchilla, en Belén de Umbría o en Cimitarra, en el Magdalena Medio, se encuentra situaciones supremamente complejas y donde le toca a uno hacer, dirigir hasta y orientar inclusive a los conductores políticos de tipo municipal, porque a veces ellos tienen una visión diferente. De manera que presentamos la solicitud de acuerdo al formulario que emitieron, nos presentamos 10 y ni siquiera acusaron recibo de las cosas que individualmente fuimos haciendo llegar allá. De manera que alguien propuso que crear una comisión de la verdad de las fuerzas militares. Pero eso empezó a presentar algunos inconvenientes en las personas que no sabían realmente el fondo de la cuestión. Entonces, creamos una organización y, pues, en las primeras de cambio tomamos contacto con la Comisión de la Verdad. Nosotros habíamos ya estudiado todas las comisiones de la verdad que en el mundo ha habido y no hay ninguna que represente realmente una voluntad verdadera de salir con ese proceso y salir con la verdad verdadera. Esa no aparece nunca. Tuvimos un serio enfrentamiento cuando en la ciudad de Medellín el padre de Ruz manifestó que las personas que estaban siendo entrevistadas en todas partes de las regiones del país, escogidas por ellos, y eran casi todas, el 95% por lo menos, eran personas que estaban sufriendo, entre comillas, la agresión de la fuerza pública y de los funcionarios del Estado. Nada que ver con las víctimas de las FARC, del ELN o de los movimientos guerrilleros. Esos no tuvieron cabida allá. Sin embargo, el padre dijo que eran, en el informe, iban a aparecer anónimos. Pues si aparecen anónimos, entonces da pie para que los verdaderos cerebros de esa organización, un argentino y un colombiano de mala fe, podían crear las utopías que quisieran y sacar un mamotreto como el que le llegaron al presidente. Yo digo, yo de presidente hubiera tirado eso a la hoguera una vez, porque eso no sirve para nada. Entonces, fusionando esa realidad absurda, en donde hay un descrédito terrible contra la fuerza pública, pero particularmente contra el ejército. No hablar mal de la policía, porque la policía la piensan desestructurar, va a pasar al ministerio, de cualquier ministerio. No sé, porque la vez pasada, y cuando se trató de la famosa organización para reorientar el país, ¿ustedes se acuerdan? Entonces, la policía se mantuvo firme para que no la tocaran. Y en ese momento se oficializó la permanencia de credibilidad de los miembros de la Policía Nacional de no pertenecer a organización diferente al Ministerio de Defensa. De manera que si lo mandan al Ministerio de Gobierno, por ejemplo, donde está el doctor Prada, allá pues será politizada la policía.
Y con el tiempo y un palito, como dice uno, desaparecerán los uniformes, los grados, porque eso es una cosa que va a reñir contra la pertenencia a un organismo civil. Esas organizaciones extraordinarias que tiene la policía y que las vemos desfilar en el 7 de agosto, en un 20 de julio, de una marcialidad extraordinaria que fue promovida y pretendida para tenerla ajena a la cosa política. De manera que entonces, imagínense ustedes una ministra de muy buenas intenciones en el Ministerio de la Defensa. La primera tarea es levantar la moral de las fuerzas militares que está por el suelo en este momento. Y ojo, presidente, y ojo, nuestro distinguido invitado especial que alcanza a comprender más lo que voy a decir. Una fuerza militar sin moral es como la nitroglicerina, es peligrosa. Alguna vez a un viejo líder del Partido Conservador en una conferencia en la Escuela Superior de Guerra, le pregunté, doctor, escúcheme una pregunta, espero que sea respondida francamente. ¿Usted le teme más a las fuerzas militares o al Partido Comunista? Dijo, le temo más a las fuerzas militares. ¿Pero por qué, doctor? Dijo, porque no dan tiempo de cambiarse. Porque el comunismo le da tiempo de cambiarse, o el socialismo disfrazado como quieran. Y la muestra está en ese botón, estamos viendo las adhesiones, porque se pueden cambiar. En la política nunca hay un punto final, siempre hay un punto pendiente. Y lo que hoy está blanco, mañana puede ser negro, verde, rojo, azul, de cualquier color. De manera que esa situación, para que la maneje una mujer que no tiene ni la menor idea, yo creo que no sabe en qué parte se encuentra el Ministerio de Defensa hoy. Y el día que llegue allá, subirá trastabillando las escalinatas pequeñas o grandes que tenga el Ministerio de Defensa. Y no va a saber sino a qué horas el ministro de Defensa anterior venía a la oficina, la secretaria, que será nueva la secretaria por lo menos para que sepa dónde están los archivos. Le va a decir, normalmente el ministro llegaba aquí a las 5:30 o 6 de la mañana. ¿Y a qué hora se iba? 10, 11 de la noche. Es que el último cargo que tuve yo, pues, de cierta responsabilidad, que fue manejar las operaciones de las fuerzas militares, el total de las fuerzas militares, y el comandante general de las fuerzas militares era el general Roca, y yo salía al corredor después de oír los noticieros y todas las cosas, y a las 8:30 de la noche le decía, Centinela, cuénteme una cosa. Mi general Roca dijo, no ha salido, y los demás ya se fueron todos, pero el jefe de operaciones y el jefe de inteligencia, que era Manuel Bonet, estábamos al pie del cañón porque se presentaban cosas en donde necesitaban el acierto, el conocimiento y la experiencia de dos elementos que eran muy importantes, el manejo de la inteligencia y el manejo de las operaciones de las fuerzas militares. De manera que esta señora, buena gente, muy bien preparada, de 2 títulos, que habla perfectamente el inglés o el francés, que es de una magnífica universidad colombiana y con títulos afuera, le falta mucha, pero muchísima experiencia para manejar un ministerio tan delicado. De manera que eso es una preocupación que nos preocupa, una preocupación pues que tenemos los militares que hemos hecho una carrera tan completa pues hasta llegar al generalato. Pero si usted le pregunta aquí a Gentil Almario Vieda se lo puede decir en palabras muy duras, como es su costumbre para hablar claramente. Realmente no confiamos mucho en el nombramiento de una persona que desconozca el Ministerio de Defensa, y no hay en el país hoy un político que se pueda hacer cargo del Ministerio de Defensa. Ya hemos visto los últimos ministros de Defensa, la desgracia que ha sido. Uno que otro más o menos bueno,
uno que traicionó totalmente, y hasta está apareciendo a hablar por el presidente Santos, pero alguien me dijo, eso parece un muñeco que habla. Sí, porque está entre una precipitud de edad que le ha venido encima, pero me dicen que es tal vez por el trago. Entonces sale a decir una cantidad de sandeces como los convenios que hizo allá con la Fiscalía para perjudicar sensiblemente a la fuerza pública. De manera que quería sencillamente manifestar esa preocupación que nos asalta, especialmente en el manejo futuro de las fuerzas militares. Ahora bien, la estructura militar permite lo que quiera, Entre más cambios y más profundos, peor. Porque Hugo Chávez lo hizo allá y tomó la fuerza militar y sacó la flor y nata de esa fuerza militar que era muy parecida a la nuestra y los mandó, váyanse con los pasajes para la señora y los hijos, 1 mes y medio dando vueltas por Europa. Y al mes o a los 15 días de pronto el tipo se le ocurría llamar, el comandante del ejército llamaba al jefe de Estado Mayor Conjunto que había dejado allá. ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué ha habido? Véngase porque esto está muy difícil. Parece que van a nombrar de comandante del ejército a fulanito, Periquito de los Palotes, un tipo que estaba listo para salir de la fuerza porque ya había cumplido todo. No tenía en la cabeza absolutamente nada. Por ahí, en las presillas, un coronel antiguo o brigadier general, pero como en todas partes, hay calidad, al contrario de lo que dice Petro, que la meritocracia estará funcionando. Siempre ha funcionado. De manera que empezó a nombrar gente de bajo nivel profesional para cubrir todo el espectro, y ese tipo apenas llegó empezaba a arrodillarse y a darle gracias al presidente porque él nunca aspiró a ser comandante del ejército, la armada, la fuerza aérea o la Guardia Nacional. De manera que no faltó mucho para que llegaran de La Habana unos comisionados políticos seleccionados por Fidel Castro o por Raúl, y empezaron a meter un comisionado de esos o un delegado de esos en cada batallón o brigada. Y a la vuelta de 1 mes, quien daba las órdenes en la respectiva unidad táctica u operativa era el delegado cubano que estaba ahí. Y lo primero que hicieron fue cambiarle el lema, porque todas las fuerzas nuestras y la Armada tienen unos lemas que enaltecen el pasado. Entonces, yo que fui un oficial de artillería, o sigo siendo un oficial de artillería, porque eso no me va a borrar nunca, para hacerle el mejor homenaje a un hombre nuestro, deber antes que vida. Y la infantería, paso de vencedores, y los ingenieros, vencer a morir. Pues allá establecieron un lema para todas las fuerzas militares y la policía y la Guardia Nacional: patria, liberación o muerte, que es un eslogan allá de Cuba. De manera que eso destruyó totalmente la estructura militar de Venezuela. Yo no creo que la nuestra resista tanto. O sea, por eso les dije, una fuerza como la nuestra, extraordinaria, que se ha sacrificado, que tiene hombres valerosos, que tienen su pecho lleno de condecoraciones por trabajos distinguidos en orden público, operaciones tan magistrales como la Operación Jaque, que son unos estrategas verdaderos de grados menores inclusive, empiezan a mostrar una calidad extraordinaria que asombró el mundo, la Operación Jaque. Pues esos tipos desmoralizados, vuelvo y repito, y con eso termino, es como la nitroglicerina de una inestabilidad peligrosa para el país. Yo quiero invitar a mi coronel, al Mario, para que intervenga. Gracias. Adelante. Gracias, doctor, muy amable.
Bueno, las personas que han hablado antes de mí, pues han hecho unas exposiciones valiosas y supremamente importantes para los temas y la función de la sociedad bolivariana. Quisiera únicamente añadir unas 3 o 4 frases con relación a los temas que se han tratado hoy. En primer lugar, coincido y aumento el concepto y el parecer de que estamos en riesgo. Estamos realmente en un gran peligro y las cosas pueden empeorar de cualquier manera. Es clarísimo que con la firma de la paz se consiguieron algunas cosas, pero se perdió mucho. Y dentro de lo mucho que se perdió la posibilidad de ejercer la autoridad en todo el territorio del Estado, en todo el territorio colombiano. Actualmente solo algunas partes del país están siendo controladas, las demás están en manos de los bandidos. ¿Cuáles son los bandidos? Son las FARC, que cambiaron de nombre. Son las disidencias de hoy en día, son las FARC. De las FARC no quedaron sino los que están en el Congreso y unos 4 bandidos más regados en el país. Pero las FARC están sembrando coca, haciendo cocaína, vendiendo la cocaína al exterior y corrompiendo este país. El país, alguien preguntaba, ¿y cuál es la razón de la corrupción? La corrupción está fundamentada en el narcotráfico. De ahí nace la corrupción de Colombia. Muchos de los políticos que se señalan de corruptos están vinculados con la cocaína, el comercio de la cocaína. Eso es absolutamente claro. En los departamentos, ¿qué está ocurriendo? Muchos gobernadores y alcaldes están dedicados a lo mismo. Entonces, todo eso es producto sencillamente de el haber restado, el haber desmovilizado muchas unidades porque se afirmó la paz, unidades militares que se restaron a la fuerza pública, a las fuerzas efectivas. Entonces se licenciaron, muchos batallones quedaron por fuera. Entonces se disminuyó la cantidad de fuerza pública para ejercer un verdadero control del territorio nacional. Eso es clarísimo. De manera que seguimos en ese riesgo. Como consecuencia de esa firma de la paz surgieron varias instituciones y organismos que hoy tienen al país verdaderos problemas. Uno es la JEP. Así haya gente que no coincida conmigo, no importa, pero es la realidad, es la absoluta realidad. Los bandidos se condenan a 5 años de cárcel, pero no los pagan en la cárcel. Pero hay de que haya un militar que haya delinquido para que le metan 40 o 50 años de cárcel. Entonces, esa es la situación que tenemos realmente, que se está viviendo en el país. Y otra consecuencia de la paz fue la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad es que todavía no estamos claros de todo lo malo que va a sobrevenirle al país como consecuencia de ello. Recordemos que este cura, el reverendo sacerdote, ha dicho clarísimamente, que los responsables en su informe final, que los responsables de la debacle que hay en Colombia se deben al Estado y a las fuerzas militares. Esa es la mayor conclusión que tiene la Comisión de la Verdad en su informe. De manera que eso es supremamente grave. Si esas circunstancias no se modifican, no pueden ser modificadas por los políticos decentes y todavía con sentido de patria, las cosas son muy graves. Recordemos también, para que no se nos olvide, que el reverendo de Ruz dijo que no había habido nunca militares ni policías secuestrados, que estaban presos pagando sus delitos. Eso lo dijo el padre. De manera que tenemos muchas cosas para pensar despacio, para no llevarlas a la filosofía ni a otras ciencias ni circunstancias,
para disminuirle la gravedad que tienen. El país está en un momento muy crítico. Ojalá existe alguna dosis de esperanza que las cosas mejoren. Pero como está el país en este momento, en las circunstancias en que se encuentra, nada nos asegura nada. Los cambios en las fuerzas militares y la Policía Nacional son, como se ven, lo que se ha dicho, son tétricos, son espantosos y son el paso definitivo para acabar con la República, para acabar con el Estado, para acabar con el país. Si eso se cumple, es el primer paso que se está dando para cumplir los objetivos que se han trazado los políticos triunfantes a última hora. Muchas gracias, señor presidente. Mi coronel, muy interesante su intervención, sumamente clara y muy iluminante. A ver, yo quiero invitar a mi general Roberto Ibáñez a ver qué dice. Gracias, doctor Santamaría. Mire, yo en el supuesto de que todos estén cargados de buenas intenciones, como lo han manifestado no solamente los de izquierda, sino los de derecha y los de centro, que todos van al unísono más o menos a colaborar con el gobierno, excepto un sector que va a ser una oposición decente. Pero esto puede ser cierto, pero a mí lo que me preocupa es si el lograr la paz en el país está dentro de la realidad socioeconómica e histórica de Colombia. Yo recuerdo mucho hace unos 10 años, antes de morir, el doctor Socarrás, que fue rector de la Nacional, un eminente psiquiatra, planteó una tesis en la Academia Colombiana de Historia, afirmando que Colombia había, en el decurso de su historia republicana, había tenido espacios de paz política, pero no había tenido espacios de paz social, porque se había incubado en la mayor parte de la sociedad la violencia, el espíritu de violencia con cualquier motivo, o porque se roban al Estado, o porque hay impunidad, porque hay injusticia, bueno, y a veces por motivos baladíes, por simples diferencias personales, que en Colombia estamos acostumbrados a matarnos. Hasta eso estuvo una frase ahí que me pareció a mí exagerada, de que Colombia era connatural con la violencia. Yo le repliqué esa noche diciéndole, doctor, me excusa, pero yo creo que en el mundo no hay ningún pueblo connatural con la violencia, ni siquiera Esparta, en la época clásica de Grecia, ni siquiera la Alemania moderna, que tuvo siempre un espíritu guerrero, ha sido determinada por su connaturalidad con la violencia. No, la violencia es un fenómeno que surge de las condiciones políticas, económicas y sociales de una nación en un momento dado. Pero él sostenía aquí que había que en determinados periodos donde hubo paz política, y los contaba con datos precisos. Decía, por ejemplo, en la época del gobierno del general Reyes, después de dejar el gobierno, que se dio una paz política aparente, o aparente no, una paz política, pero la paz social no apareció, y él hablaba de los mineros antioqueños que se encerraban en los viernes en las fondas y se agarraban a machete después de que se habían tomado no sé cuántas vasos de chicha de aguardiente. Y lo mismo por lo que pasaba en muchos pueblos con el dicho ese de los de Ruana, porque resulta que los campesinos, después de que bajaban al mercado,
se tomaban sus aguarnices y dejaban que la señora subiera a pie y ellos subían a caballo. Pero antes de subir a su vivienda, ellos dejando la esquina de la ruana pisando el suelo. Y esta era la señal para desafiar a ver quién era capaz de agarrarse con él a machete. Entonces acudió a esta y a otra serie de costumbres que se incubaron en las regiones y en la sociedad colombiana. A mí me preocupa que realmente en un estado, en una situación como esta, pueda lograrse la paz de un momento a otro. Yo ahí, porque incluso el mismo doctor Socarrás sostenía que era posible la paz a través de una generación que sufrieron procesos de reeducación profundo para que pudiera después se preparara para la vida social en comunidad. Es cierto en cuanto a las estadísticas, los datos que dio, pero en el supuesto de que realmente la sociedad colombiana es la sociedad más violenta que ha tenido Sudamérica, no tanto por la intensidad, sino por la persistencia en el tiempo. Nosotros tuvimos 11 guerras civiles, más de 80 conflictos regionales y locales. Bueno, y de ahí transitamos luego a una violencia social, y de la violencia social a una violencia de carácter ideológico hasta hoy. Y luego el narcotráfico acabó de dañar el espíritu de los colombianos, y hoy en día el problema capital, dijera yo, es el narcotráfico. Yo no sé si en un país de esta naturaleza la paz pueda ser posible a través del diálogo. Ojalá me equivoque. A través de la concertación. Queda esa pregunta, y esto lo dejo como inquietud, porque realmente es, uno espera que la sociedad se modifique algún día, pero resulta que para modificarse la sociedad tiene que tener un proceso reeducativo muy largo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Iluminante, magnífico su intervención. Quiero invitar a ver algún otro. Miguel, ¿me da la palabra? Jaime, adelante. Gracias. Bueno, he escuchado unas magníficas presentaciones de todos los que han intervenido, comenzando con quien está al lado de Miguel. Muy buenas presentaciones de todos los militares. Yo no soy militar. La única vinculación que tengo con los militares es mi primo Miguel, que hizo la campaña casi de llegar a ser general, coronel. Y mi papá, que fue mayor del ejército y fue asesor del presidente Alfonso López. Pero se ha mencionado aquí, yo quisiera comentar sobre los ministros. Obviamente estamos de acuerdo que el ministro de Hacienda será muy buen ministro, pero también se ha comentado de que por primera vez haya una ministra en el Ministerio de Defensa, que yo me acuerdo en la época de mi papá se llamaba el Ministerio de Guerra, después lo cambiaron. Bueno, se llama Ministerio de Defensa, que es razonable. ¿Cómo se resuelve esto? Un ministro, en realidad, su labor es orientar una política, pero si no es exactamente de la misma especialización que le corresponde, pues tiene que asociarse y conseguir asesoría de personas que realmente sí conocen lo que debe ser el ministerio. Yo recuerdo, para mí, que uno de los mejores ministros que yo he conocido en las obras públicas, que ahora se llama transporte,
fue Bernardo Garcés Córdoba, un gran economista, no era ingeniero. Entonces, pero él sí se asesoró de los mejores ingenieros del país, nacionales, internacionales también, y fue un gran ministro. Acabamos de tener en el Ministerio de Defensa una ministra que es una abogada, ha hecho una labor magnífica en relación con el desarrollo de las obras públicas de Colombia. Entonces, yo sí pensaría que esta señora ministra, si es que la nombran en el Ministerio de Defensa, no sería el caso de que varios de ustedes pudieran ser asesora de ella para orientarla precisamente y lograr los objetivos. Yo le preguntaría al general Juan Salcedo si él estaría dispuesto a ser asesor de la ministra, ¿no? Porque realmente si uno sabe lo que hay que hacer, pues debe prestarse para colaborar con un gobierno que requeriría esa asesoría. Muchas gracias, Miguel. Adelante, Jaime. Bueno, yo no creo ser, como dicen, digno de tanto merezco, pero yo no tengo problemas. He asesorado a muchos ministros, con uno especialmente, con el general Landazábal, lo acompañé a todas las sesiones y cargaba unos tableros gigantescos en donde llegaba toda la situación nacional. No existía hoy la USB para mostrar allá. Eran unos tableros donde estaba sumamente detallado la situación del país, la guerrilla y tal. Y todas las noches con él. De manera que tenía o él daba la oportunidad de que uno le dijera francamente. Ya pues, el regreso, yo normalmente me iba en un pick-up de eso, que atrás venían los tableros y la gente, y yo me bajaba para garantizar que estuvieran allá en un sitio cuando los necesitaba. De para acá, entonces decía, camine, y me decía, ¿cómo le pareció? Dijo, no, muy bien, ministro, pero aproveche la oportunidad que hay un par de tipos que son muy afectos a la parte militar y aprovéchelos. Entonces eran yo no sé si Miguel te acuerdas de Polanía, de por allá de Pitalito. Era un hombre extraordinario. Y entonces había otro muchacho muy joven de Neiva y le dije, ese par de políticos son muy afectos a nosotros, de manera que utilícenlo. Y al día siguiente llegó y llamó especialmente a Polanía, que era un tipo ya más veterano, y dijo el tipo, no, cuente con nosotros porque estamos respaldando totalmente, yo tengo ya una cantidad de gente, en fin, y fácilmente se podía asesorar. Cuando nombraron a Pardo Rueda, pues todos los viernes, sábado y domingo salíamos con él a mostrarle el ejército en 1000 jurisdicciones. Entonces salíamos con el general Bonet y conmigo a Bucaramanga y a Vicencio y a Barranca Bermeja, a Montería, y allá le tenían las explicaciones, y él entonces, después de que tomaba sus notas, porque es un hombre muy inteligente, Pardo Rueda, realmente, y entonces fue captando toda la realidad, y después empezó a hacer la famosa política, un plan de seguridad, que llegaba y me pasaba una hojita con una letra miserable, parecía letra como de médico. Me tocaba primero interpretar eso para poder desarrollar el punto que él quería, y cada día me llegaba un nuevo elemento para desarrollar, hasta que salió una política que fue difundida por todos los medios de comunicación escritos y en televisión. Y después yo salí y comprobaba qué efecto estaba produciendo en la región, y regresaba y dijo, ministro, nadie conoce esta cosa, ni siquiera los gobernadores conocen eso. De manera que en las gobernaciones donde yo tenía más o menos cierta confianza, le preguntaba al gobernador, ¿usted ya se leyó el plan de
de seguridad del Ministerio de Defensa. No, lo tengo ahí pero nadie se había preocupado porque ese era un tema que le resbalaba. También recibió la asesoría nuestra, vuelvo y repito, porque a pesar de que él tenía una procedencia de familia, pues estaba como nuestro antecesor, con Jaime Jaramillo, pues pues es un gran ingeniero, pero de milicia no le traspasó el papá los poderes para poder manejar una unidad militar o asesorar. Es un gran ingeniero, indudablemente, pero repito, la parte militar fue positiva la acción que desarrollamos allá, los miembros del Estado Mayor Conjunto, con respecto al ministro Pardo Rueda, para que él se empapara muy rápidamente de la fuerza militar. Recuerde que fue el primer ministro, pues lo nombró César Gaviria, y repito, con un antecedente que él tenía familiar, pues del hombre que desarrolló el Ejército Nacional del siglo pasado. Entonces, siendo así, un hombre inteligente, inquieto y que había manejado la parte de la paz en todo el país con el hombre de allá de Sevilla Valle, que después se desprestigió porque fumaba marihuana. Entonces, pero esos dos hombres fueron los que andaban del timbo al tambo asesorando a los gobernantes de turno cuando tenían cualquier conflicto de seguridad. De manera, presidente, esa es mi respuesta para Jaime, en el sentido, nosotros somos magníficos asesores y nos mueve simplemente la salud del país. Y a estas alturas del partido, pues, no creo que me llamen porque hay otra gente muy joven, bastante preparada, seguramente acudirán a ellos si es que se les ocurre hacerlo, ¿no? Porque, repito, la mujer que vaya para el Ministerio de Defensa, quién sabe quién se la va a preparar, porque eso es un hueso duro de roer, especialmente con el desprestigio que ostenta hoy la fuerza militar después del informe del padre de Ruth sobre la comisión disque de la verdad. Tienes toda la razón, general. Ha sido el informe del padre de Ruth, es en realidad un golpe matrero a las fuerzas militares. Me parece que eso es algo que hay que investigar. A ver si esto no surgió de fuerzas extrañas, que no sería muy raro que esto sucediera. Pero de todas maneras me parece que hoy hemos tenido una conversación verdaderamente iluminante alrededor del problema que estamos viviendo y sobre todo de lo que representa para el país la permanencia, la importancia y la fortaleza de sus fuerzas militares. En eso estamos comprometidos todos los colombianos de bien, porque tenemos que defender eso, porque ese es el sustento de la democracia, de la paz y del progreso del país. En eso no creo que haya ningún tipo de vacilación. Eso viene desde la época del Libertador, quien fue muy cierto en sus aseveraciones alrededor de la importancia que tenían los militares, y ahora más que nunca, cuando estamos tan cerca de dificultades tan grandes que se nos pueden presentar, es cuando más necesitamos unas fuerzas militares muy sólidas, muy bien organizadas, muy firmes y sobre todo muy activas en la defensa de la democracia, de la paz y del porvenir del país. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en el día de hoy. Ha sido sumamente interesante. De manera que con el mayor agrado me despido de todos ustedes deseándoles una feliz noche y una
tranquila oportunidad de pensar en el país.